Todos lo vimos, todos reímos. El Chavo del Ocho es más que un programa de televisión, es un recuerdo colectivo, una parte de la infancia de millones de personas en América Latina. Pero, ¿y si te dijera que este querido personaje también fue parte de un engranaje de poder político, manipulación mediática y desigualdad? Hoy vamos a mirar más allá de la nostalgia y vamos a hablar del otro lado de El Chavo del Ocho. A inicios de los años 70, México vivía bajo el dominio del PRI, un partido que mantenía el poder casi absoluto del país, y en ese contexto la televisión se convirtió en una herramienta clave para entretener, pero también para domesticar. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa en ese entonces, no tenía reparos en decirlo abiertamente. Yo soy un soldado del presidente. Hacemos televisión para jodidos, porque México es un país para jodidos. Y así, en 1971 nació el Chavo del Ocho, un niño huérfano que vivía en un barril, o más bien lo habitaba porque él vivía en el departamento 8. Y bien, este chavo estaba rodeado de personajes caricaturescos dentro de una vecindad donde el humor era simple, repetitivo y eficaz. No es mentira para nadie que muchos de nosotros crecimos con el Chavo del Ocho en nuestros hogares. En mayor o menor medida nos pudo haber gustado, pero fue un programa muy cercano a nosotros. Sin embargo, detrás de ese programa se ha hecho una crítica centrada a cómo reproduce algunas de las violencias hacia las mujeres, burlas hacia el físico de las personas y una caricaturización de la pobreza en México. El pobre es pobre, pero inocente y feliz si cuenta con amor. El éxito del Chavo del Ocho fue inmediato. Cuando surgió, rompió récords de audiencia no solo en México, sino en todo el continente. Fue traducido a más de 7 idiomas, transmitido en más de 20 países y visto, según estimaciones, por más de, escucha bien esto, 350 millones de personas a lo largo de los años. Se convirtió en uno de los programas más longevos de la televisión latinoamericana, con más de 1,300 episodios producidos. Su fórmula parecía perfecta: un humor blanco, personajes entrañables y situaciones universales. Pero esa simplicidad también fue funcional para algo más profundo, y escúchalo bien: mantener una narrativa emocionalmente accesible, pero políticamente neutra, cómoda e ideológicamente conveniente. Una periodista llamada Nancy Casares, en su artículo Chespirito, cómico de dictaduras y del PRI, mencionó un detalle revelador. Roberto Gómez Bolaños era primo en segundo grado del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable de ya sabemos qué evento ocurrido en 1968 en México, donde muchos estudiantes, pues bueno, perdieron todo. ¿Hay alguna casualidad entre el éxito de Chespirito y que haya sido primo de Gustavo Díaz Ordaz? Tal vez, pero lo cierto es que Chespirito fue durante décadas una pieza útil del modelo mediático del PRI. En palabras de Casares, la fórmula de Azcárraga, encarnada en la televisión para jodidos, tenía en los personajes de Gómez Bolaños al mejor aliado. El Chavo evitaba los temas incómodos, los cuestionamientos al poder, las injusticias sociales, y a cambio ofrecía ternura, golpes de pastel y la eterna repetición de la pobreza como una comedia. Y si esa risa tan inocente tal vez nos estaba anestesiando sin que lo notáramos para percibir todo lo que la dictadura del PRI estaba haciendo en esos momentos, no es secreto para nadie que la televisión cumple ese rol: mantener ideologizada a la población. Pero no todo fue solo influencia cultural. El Chavo del Ocho fue también una máquina multimillonaria. Según Forbes, generó más de 1,700 millones de dólares en ganancias para Televisa. Cada episodio produjo en promedio más de 1,3 millones de dólares. Y el elenco, pues bueno, algunos se enriquecieron. Sí, Florinda Mesa acumuló unos 20 millones de dólares, Villagrán más de 10 millones y Chespirito, por supuesto, se llevó la mayor parte, cerca de 50 millones.
Pero otros actores como Rubén Aguirre o María Antonieta de las Nieves denunciaron haber recibido pagos mínimos. Algunos incluso terminaron sin ahorros. La desigualdad también habitaba la vecindad, pues no es mentira para nadie que en este programa y en muchos otros los personajes ganan en la medida de que tienen fama con el público. Por ejemplo, Kiko tenía mucha más fama en algún momento que el Chavo del Ocho y es por eso que despertó celos, más cuando se le ofrecía a Kiko grabar sus propios discos, salir él como representante de mercancía y bueno, representar sus propios programas en otras partes de Latinoamérica. Y mientras las risas llegaban a millones, Chespirito también visitaba escenarios cargados de dolor. En 1977 presentó su espectáculo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un lugar que, apenas unos años antes, había sido centro de detención y tortura bajo la dictadura de Augusto Pinochet. También se presentó en Argentina durante el régimen de Jorge Rafael Videla. Fue ignorancia, indiferencia. Mira, en palabras de Chespirito te lo digo, él escribió: ninguno de nosotros recordaba que el estadio hubiera sido alguna vez usado como campo de concentración y de todos modos habríamos trabajado ahí. Este es el problema. A veces las risas no siempre curan. A veces se usan para tapar injusticias. Y yo sé. Seguramente me estás diciendo que muchas otras series también presentan un contenido muy similar al que hace el Chavo del Ocho y no podemos acusarlas de ideologizar o de anestesiarnos. Punto número uno. No tener ideología en un contenido es también ideología. No hay una posición neutra. Siempre que no se favorece a un lado, se está favoreciendo al lado contrario, con el silencio. Punto número 2. Expresamente, los programas del Chavo del Ocho sí se utilizaban como propaganda política del tipo de población que quería tener en ese momento el partido político gobernante, una sociedad anestesiada. Y ese es el problema que nos debemos de seguir guardando en mente. El contenido que vemos nos anestesia o nos distrae de poner la atención a otras cosas. Quizás sí, quizás no. El Chavo del Ocho es un fenómeno innegable. Nos acompañó, nos hizo reír y sigue siendo parte de nuestra cultura popular. Pero también es un espejo incómodo. Muestra cómo el entretenimiento puede ser usado para perpetuar el poder, para disfrazar la pobreza. No se trata de celar al Chavo. Se trata de mirar más allá, de preguntarnos qué historias estamos consumiendo y por qué lo estamos haciendo en dado caso de que queramos seguir viendo este contenido que, bueno, sigue siendo criticado.